Muy buenas, en el día de hoy vamos a hacer la sustentación acerca de contadores, presentado por los estudiantes Carolai Gutiérrez, Valentina Herrera, María Pérez y Andrea Vega. Para dar inicio se explicará primeramente qué es un flip-flop. Un flip-flop es un circuito lógico biestable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este puede adquirir dos estados. Es usado en el almacenamiento y transferencia de datos digitales y está conformado por un par de salidas que se complementan entre sí y una o más entradas que son las que generan el estado del flip-flop. Estas se clasifican como asíncronos y síncronos. Cuando hablamos de síncronos, estos poseen entradas de control y un sistema de reloj para rotar o temporizar los estados. Los asíncronos, solo estos poseen la entrada de control, no tienen el sistema de reloj. Según su función, existen distintos tipos de flip-flops como el tipo T, JK, el DIRS, como se muestra en la diapositiva. Pero en el trayecto nosotros vamos a basarnos específicamente en el flip-flop tipo T y JK. El flip-flop tipo T viene del inglés toggle, que significa lo contrario o lo complementado. Este es un flip-flop sincrónico y también es muy similar al tipo JK, a diferencia de que este solo tiene una entrada, la cual si se presenta en cero, va a memorizar y si este se encuentra en uno, va a complementar. Para que este pueda funcionar, es necesario que tenga el pulso reloj, el cual tiene un costado positivo que activa el flip-flop. En la imagen de la diapositiva se observa un triangulito que es llamado CK, que es clock en inglés. El circuito indica que este va a tomar en cuenta la entrada del flip-flop cuando el pulso del reloj sea cero. Y en dado caso de que este se presente en uno, la entrada no será tomada en cuenta. También la entrada T y también tiene dos salidas que es Q y Q negado, pero generalmente la Q es la que se busca manipular. Este flip-flop puede cambiar de estado cada vez que la entrada de reloj se dispara. Si el reloj se pasa de 0 a 1, el valor que almacena va a permanecer igual. Y si el valor de dígito de T, que es la entrada, su valor es 1, el valor de la salida va a cambiar a 0. Aquí se presenta la tabla de verdad en el que cuando t es igual a 0, el estado de q no va a cambiar, es decir, que q es igual a q más, y este va a representar el estado de memoria. Y cuando este se presenta de que t es igual a 1, q va a ser complementada, y por lo tanto se tiene la ecuación de que q más es igual a q negado y se deduce de que Q más es igual a T negado por Q más T por Q negado, que también es equivalente a T sobre Q. Ahora vamos a presentar la simulación en Proteus con las dos condiciones, verificando de que sí se cumple la ecuación y la tabla de verdad. Bueno, aquí se presenta la representación de la ecuación de la multiplicación, de las multiplicaciones, la OR y la ecuación ya más simplificada que utilizando una SOR. Aquí muestra, iniciamos la simulación de cuando T y Q es igual a 0, la salida de Q más va a ser igual a 0. Cuando Q es alto, la salida también va a ser alta. Y cuando T se encuentra en alto y Q en bajo, la salida es alta. Y si se presentan que las dos entradas están en altas, su salida va a ser baja. Y así se verifica de que la ecuación planteada y la tabla de verdad determinada de este tipo de flip-flop es correcta. Ahora mi compañera Carolai va a hacer la sustentación sobre el flip-flop tipo JK. A continuación yo les hablaré del flip-flop tipo JK. El flip-flop JK es también llamado flip-flop universal, debido a que a partir de él se pueden obtener todos los otros tipos de flip-flop. Es una mezcla entre el flip-flop SR y el flip-flop tipo T. Puede realizar las funciones del flip-flop set-reset y tiene una ventaja de que no hay estados ambiguos. Puede actuar también como un flip-flop tipo T para conseguir la acción de permutación en la salida,
Si se conectan entre sí las entradas J y K, esta aplicación de permutar el estado se encuentra en un uso extensivo en los contadores binarios. En cuanto a su configuración, podemos observar que tiene la parte de la J, el clock y la K. La J vendría siendo la parte del reset, la K vendría siendo la parte del set, y en las salidas podemos ver que tiene una Q normal y la Q complementada, que sería la salida normal y pues la salida complementada. Este ya vendría siendo el símbolo lógico de un flip-flop JK. En cuanto a su parte interna, la versión simplificada versátil del flip-flop JK, se puede notar que en las salidas se retroalimentan para habilitar las puertas NAND. Esto es lo que se proporciona la acción de permutación cuando J es igual a 1 y K también es igual a 1. En cuanto a su funcionamiento, cuando se están utilizando los flip-flops en la construcción de circuitos, es necesario poder controlar el momento en el que el flip-flop empieza a funcionar y el valor con el que inicia su secuencia. Para esto, los flip-flops cuentan con dos entradas que le permiten al diseñador seleccionar los valores iniciales del flip-flop y en el momento en que empiece a funcionar. En el flip-flop JK, a diferencia del flip-flop set-reset, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Hay tres entradas síncronas, J, K y el clock. Las entradas J, K son entradas de datos y la entrada del reloj transfiere el dato de las entradas a las salidas. Aquí podemos observar su tabla de verdad. Esto quiere decir que las características del funcionamiento del flip-flop son las siguientes. Cuando J es igual a 1 y K es igual a 1, al ir la entrada de la terminal del reloj clock de 1 a 0, nada ocurre y el flip-flop JK retiene el estado que poseía anteriormente. Por eso dice que en la salida no cambia. Cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, al ir la entrada C de 1 a 0, el flip-flop tomará el estado de Q es igual a 1, independientemente del estado en el que se encontraba anteriormente. Cuando J es igual a 0 y K es igual a 1, al ir la entrada C de 1 a 0, el flip-flop JK tomará el estado de Q igual a 0, independientemente del estado en el que se encontraba anteriormente. Y cuando J es igual a 0, K es igual a 0, al ir la entrada del clock de 1 a 0, el flip-flop JK tomará un estado opuesto a aquel en el cual se encontraba anteriormente. Esto quiere decir que si antes de la transmisión en el terminal clock se encontraba de 1 a 0, el flip-flop JK se encontrará en el estado de Q igual a 1. Entonces, tornará el estado de Q igual a 0 después de la transmisión. Asimismo, si se encontraba en el estado de Q igual a 0 antes de la transición, entonces tomará el estado de Q igual a 1 después de la transición. Observamos los modos de operación en la parte izquierda de la tabla hacia la derecha. La línea 1 muestra la condición de mantenimiento o inhabilitado. La condición de reset del flip-flop se muestra en la línea 2 de la tabla de verdad cuando J es igual a 0 y K es igual a 1. Y llega un pulso del reloj a la entrada clock y el flip-flop cambia de Q, sería igual a 0. La línea 3 muestra la condición del set del flip-flop JK cuando J es igual a 1 y K es igual a 0 y se representa un pulso del reloj. La salida Q cambia a 1 y en la línea 4 se muestra una condición muy difícil para el flip-flop JK que se denomina conmutación. El flip-flop puede tener varias aplicaciones. En específico, el flip-flop JK sirve para el registro del desplazamiento, la transferencia de datos en serie, transferencias de datos en paralelos y contador binario, divisor de frecuencia y detector de secuencia. Estas son algunas de las aplicaciones para las que se puede implementar el flip-flop JK. A continuación, mi compañera Andrea les comentará sobre los contadores síncronos. Bueno, iniciaremos hablando un poco de lo que es un contador. Es un circuito digital capaz de contar sucesos electrónicos, tales como impulsos avanzados a través de una secuencia de estados binarios. El término síncrono se refiere a los eventos que tienen una relación temporal fija entre sí. La definición del contador síncrono no es muy extensa y no es muy difícil de entender.
Un contador síncrono es aquel que todos los flip-flop reciben en el mismo instante la señal del reloj. Ahora hablaremos un poco del diseño de un contador síncrono y sus procesos de diseño. El diagrama de estado. De este proceso se obtienen los números de estado diferente y de este se obtienen también los números de los flip-flop. Se describe gráficamente el circuito secuencial, básicamente el contador, indicando cuál es el estado siguiente en función del estado actual y de las entradas, que en el caso de los contadores no existen dichas entradas. En este diagrama, un estado se presenta por un círculo, aquí como lo pueden ver, un círculo, y la transición se indican con unas líneas o arcos que conectan los círculos. Los números dentro de cada círculo son los números binarios que representan el estado. Un diagrama de estado muestra la progresión de estados por los que el contador avanza cuando aplica una señal de reloj. El siguiente paso para diseñar un contador síncrono son las tablas de transiciones. De este paso se obtienen las funciones de entrada de los flip-flop y se selecciona el tipo de flip-flop para el diseño. Las tablas de estados consisten en 3 columnas denominadas estado presente, estado futuro y entradas de cada flip-flop. El estado presente denota el estado de los flip-flop antes de la ocurrencia del pulso del reloj. El estado futuro muestra el estado de los flip-flop después del pulso del reloj. Y las entradas de los flip-flop muestran qué valores deben recibir las entradas de los flip-flop para pasar del estado presente al futuro después del pulso del reloj. Es importante recordar las tablas de excitación de los flip-flop, ya que la función de entrada se obtiene a partir de estas tablas, que son las que mis compañeras anteriormente han mostrado. De hecho, el procedimiento que consiste en determinar qué entrada reciben los flip-flop para pasar del estado presente al futuro, depende de esas tablas que se mostraron anteriormente. Después de realizar dicho procedimiento, se usa el mapa de Carnot para minimizar las expresiones dadas, que es muy común usarlo. Después de esto, se procede ya a crear el diagrama circuital. Ahora los dejo con mi compañera Valentina, quien va a hacer una demostración de lo ya antes dicho. Para el siguiente punto se nos pide elaborar un diseño y construcción de un contador síncrono. Para esto nosotros decidimos realizar un contador síncrono que cuente del 0 al 7. Además se va a hacer la comprobación en Proteus. Primeramente tenemos que repasar la tabla de excitación del flip-flop tipo JK. Nos dice que para que se mantenga de 0 a un futuro 0, se coloca en J0 y en K un valor cualquiera. De 0 a 1 en J1 y en K un valor cualquiera. De 1 a 0 en J un valor cualquiera y en K el valor 1. Y de 1 a 1 en J un valor cualquiera y en K el valor 0. Después de haber repasado la tabla de excitación del flip-flop JK, se pasó a realizar la tabla de verdad para nuestro circuito. En este caso vamos a nombrar la primera columna actual, la segunda columna futuro y estas 3 columnas siguientes van a ser la respuesta que se le va a dar en los flip-flops. Entonces, la primera columna, la actual, se va a organizar del 0 al 7 como normalmente se hace. Los 4 ceros al inicio y los 4 1 al final, luego se intercalan de 2 en 2 y luego intervalos de 1 en 1. Después, aquí en la columna de futuro, se va a colocar el número que se quiere representar. En este caso, cuando sea 0 se represente 1, cuando sea 1 se represente 2 y así sucesivamente hasta cuando se represente el número 7, se reinicia el sistema llegando nuevamente a 0 y repitiendo el ciclo. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, primero se realiza las 3 columnas siguientes. ¿Cómo se resuelven? Vamos a comenzar primero con J2 y K2, que serían pues los círculos rosados. Se va a tener en cuenta la tabla de excitación del flip-flop JK. En este caso, cuando es 0 y 0, aquí nos vamos a la tabla de excitación, nos dice que J debe ser 0 y K debe ser X. Entonces se coloca en la tabla. Vamos a tomar otro valor acá al azar. Cuando es 1 y 1, nos vamos acá a la tabla de excitación, nos dice que debe ser J valor cualquiera y K 0. Entonces se coloca aquí J valor cualquiera y K 0.
y así sucesivamente con las columnas de J2 y K2. Luego se toma Q1 y Q0 de la misma manera. Se evalúa el valor actual de Q1, el valor futuro de Q1, y siguiendo la tabla de excitación se va a colocar los resultados. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar un valor acá cualquiera en Q1, por ejemplo, 0, 0, entonces sería J0 y K indiferente. Entonces vamos a Q1, J0 y K indiferente. Y en Q0, este valor de acá, 1 y 0. 1 y 0 en la tabla de excitación nos da que J valor cualquiera y K valor 1. J valor cualquiera y K 1. Listo. Habiendo resuelto nuestra tabla de verdad, pasamos a la reducción por medio del mapa de Carnot. Realizamos nuestro mapa de Carnot como normalmente lo hacemos, filas, columnas, y se va a rellenar con los resultados que nos dieron en cada columna. Solamente se van a colocar los unos y los casos indiferentes. En este caso, este de aquí es J0 y K0, entonces se va a evaluar primero J0. Entonces vemos que se va a tomar en cuenta son los valores de entrada de la columna actual, o sea, la columna futura en este caso se cancelaría, o sea, no se tendría en cuenta. Entonces, para que esté en alto en el mapa de Carnot, las 3 entradas deben estar en 0. Entonces buscamos aquí las 3 entradas en 0 y se coloca el 1. Otro valor cualquiera para J0, por ejemplo, 101 en entradas, y aquí se coloca pues la X en 101, 101, X, y así sucesivamente con toda la columna de J0, con toda la columna de K0. Aquí nos daría la reducción 1 debido a que todas las variables, todos los valores están encerrados, al igual que en K0. Se hace el mismo procedimiento para J1 y J2, se va evaluando columna por columna de acuerdo a la columna de valores de entrada actual y se hacen las respectivas reducciones, siendo así que J1 y K1 nos dé Q0 positivo y J2 nos dé Q1 por Q0, al igual que K2. Ahora vamos a ver la realización de este circuito en Proteus y vamos a analizarlo. Bueno, acá tenemos nuestro circuito ya realizado, ya terminado. En este caso, utilizamos 3 flip-flops JK, como ya antes lo hemos mencionado, una compuerta AND, un decodificador 7447 y un 7 segmentos, y el valor de estado 1, que fue la simplificación que nos dio para J0 y K0. Y obviamente no nos puede faltar el clock, que es el que nos va a estar variando los números. Entonces se va a organizar de acuerdo a la simplificación. Entonces, J0 y K0 es 1, entonces se conecta J0 y K0 a un estado lógico 1. Luego J1 y K1 nos da que es Q0. Entonces, J1 y K1 se conectan a Q0, este de aquí. Y la otra sería, con ayuda de una compuerta AND, la multiplicación de Q1 y Q0 para J2 y K2. Entonces, acá se coloca la compuerta AND, se conecta con Q0 y Q1. Y luego lo conectamos a J2 y K2. Luego se hacen las respectivas conexiones para el decodificador, se conecta al display 7 segmentos y se va a hacer la verificación de ello. O bueno, nos va a tener que estar mostrando el 7 segmentos hasta el número 7 y se va a reiniciar. Bueno, efectivamente, cumple la condición.
Bueno, para el siguiente ejemplo nos piden la elaboración del diseño y construcción de un contador asíncrono que cuente del 0 al 7. Antes que nada, hay que saber qué es un contador asíncrono. La característica que tiene el contador asíncrono es que cada salida del flip-flop sirve como señal de entrada clock para el siguiente flip-flop, como se va a mostrar aquí. Como acá podemos notar la definición anterior. La señal de entrada del clock va a estar conectada al Q del anterior flip-flop, a excepción del primer clock que va a estar conectado pues a la señal de reloj. Estos contadores no cambian de estado todos juntos, por lo que se dice que están en sincronía. Solo el primer flip-flop responde a los pulsos del reloj. Luego, para que el segundo flip-flop responda, debe esperar a que el primer flip-flop cambie de estado, y para que el tercer flip-flop se complete, debe esperar que el segundo flip-flop cambie de estado, y así sucesivamente con los demás flip-flops. Se dice que existe un leve retraso entre las respuestas de cada flip-flop debido al procedimiento que anteriormente se explicó. Ya ahora, teniendo un poco claro qué es el contador asíncrono, se va a proceder a realizar el diseño propuesto en el taller. Primero se realizó la tabla de verdad. En este caso utilizamos 4 flip-flops activos con flancos de bajada en la simulación en el software de Proteus. Entonces, al ser 4 flip-flops, serían 16 bits los que se tendrían que usar. Obviamente, de esos 16 bits, solamente se representaría hasta el número 15. Estos de aquí se ponen en 1 debido a que son los que se van a mostrar. El 0 significa que cuando lleguen al número 8 se va a reiniciar el patrón desde 0 hasta 7. Sin embargo, el 8 no se va a mostrar. Simplemente va a ser como un punto de reinicio. Y bueno, abajo ya tenemos los casos indiferentes que sabemos que ya no van a ser mostrados debido a que en 8 se reinicia. Después de esto realizamos la reducción con ayuda del mapa de Carnot. Se fueron colocando las variables de acuerdo a sus entradas, a sus 4 entradas. Y se procedió a hacer la reducción. En este caso, pues las variables Q1 y Q0 se cancelan, quedando simplemente Q3 negado debido a que este cambia. Acá tenemos el circuito armado para nuestro contador de 0 a 7. Utilizamos 4 flip-flops activos con flancos de bajada, también 4 estados lógicos en 1 y 7 segmentos que pues ya incluye internamente el decodificador y obviamente nuestra señal de reloj. Bueno, y acá se agregó el osciloscopio para ver las señales que arrojaban los flip-flops en el circuito ya terminado. Vamos a ponerlo entonces a prueba este circuito, a ver si nuestra simplificación fue la correcta. Acá se añadió el Q negado, el Q3 negado. Recordemos que vamos a poner acá el osciloscopio a un lado. Recordemos que tiene que llegar hasta el número 7 y devolverse. Y ok, efectivamente llega hasta el número 7 y se devuelve. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotras no hubiésemos colocado el Q3 negado, que fue la simplificación con el mapa de Carnot? Bueno, estos 4 flip-flops hubiesen llegado hasta el número 15. Allí se hubiese reiniciado automáticamente. Esta es la señal que nos arroja el osciloscopio en el circuito. Vemos que cuando hay un flanco de bajada, el segundo flip-flop cambia. Luego, cuando hay un segundo flanco de bajada en el segundo flip-flop, el tercer flip-flop cambia. Y así sucesivamente con el cuarto. Bueno, aquí no hay un flanco de bajada que lo haga cambiar. Listo, esto sería todo por nuestra exposición
espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias.